en la necesidad de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados determinen, antes que concluya este periodo ordinario, la agenda de temas que desahogarán en ejercicio de sus funciones legislativas, es decir, la agenda legislativa del Senado y de la Cámara de Diputados, que se convierte en la agenda del Congreso de la Unión. Y ello con el propósito de que el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, no se convierta en quien defina el ritmo, los temas y la vida en el Congreso. Y lo refiero por la consecuencia de en lo que se han convertido las figuras de iniciativas preferentes. En este periodo, las dos iniciativas preferentes, hablo del periodo ordinario de sesiones, en este periodo, fueron las dos iniciativas preferentes que nos envió el presidente Calderón, las que determinaron la vida en las dos cámaras. Nos enviaron una reforma laboral de un impacto social muy fuerte, que aún va a sentirse los efectos de la misma, y la de contabilidad gubernamental que todos compartimos, pero aceptando que pudiera existir, que existan la figura de iniciativa preferente, es importantísimo que el Congreso y las cámaras determinen su agenda legislativa, so riesgo de que en los hechos, por la aplicación de estas figuras constitucionales, devuelvan al presidente de la República, al titular del Poder Ejecutivo, el control de lo que ocurra en la vida de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión. Finalmente estamos viviendo los efectos políticos, legislativos, sociales, de esas dos figuras, de la figura constitucional de iniciativa preferente, y aceptando que el presidente de la República puede ejercer ese derecho, es determinante la fijación de los temas en una agenda legislativa que compartamos las cámaras, para que no nos volvamos nuevamente quienes sigamos lo que el presidente de la República inicie o nos presente. Es una reflexión, es un asunto de reflexión. Llevaré yo a la Junta de Coordinación Política este planteamiento de lo que está dándose en la vida del Congreso en México. Para su reflexión de ustedes como conocedores de la vida en las cámaras, que desde luego hay que actuar adecuadamente, no convertirnos en obstaculizadores de la vida parlamentaria, pero sí en que podamos garantizar el equilibrio de los poderes en la práctica, y no un poder que se imponga sobre los otros, y en este caso el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. La regulación de la iniciativa preferente sería un asunto, pero la determinación de la agenda para el siguiente periodo ordinario de sesiones, febrero, marzo y abril, seguramente Enrique Peña Nieto presentará dos iniciativas con el carácter de preferentes, y en un periodo tan pequeño podría darse el caso que nos determinen la vida en las cámaras. Por tanto,
hay que terminar este periodo con una agenda legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que desahoguemos para, repito, mantener en la práctica, en la vida cotidiana de las cámaras, un equilibrio entre estos dos poderes de la Federación. Bueno, pues finalmente esta es la semana en la cual concluye el proceso legislativo de la reforma laboral, que son reformas a la Ley Federal del Trabajo. La izquierda mexicana, los partidos representados en las cámaras de la izquierda mexicana, han acreditado la lealtad a los intereses de los trabajadores. Finalmente, se va a imponer una mayoría del PRI y del PAN para sacar esta iniciativa de reformas en la que, más allá de todas las posiciones que se han asumido de manera pública, pronto, en un periodo no largo, vamos a encontrar que ya no habrá relaciones definitivas entre patrones o dueños de los medios de producción y trabajadores. La flexibilización de los medios de la contratación del trabajo, el outsourcing, se va a imponer en el mundo del trabajo en México. En todos los ámbitos de la vida productiva va a haber outsourcing. Un dueño de los medios de producción o patrón, un trabajador y en medio un contratista. El patrón que le paga al contratista para asumir obligaciones frente a los trabajadores y evitárselas él. La precarización de las relaciones laborales. Eso es lo que vamos a ver pronto. Y no se sorprendan que hasta en el mundo del ejercicio de la información comienza a haber outsourcing. Eso es el fondo. Eso es el fondo. No más una ley federal del trabajo garantista, como lo hay hoy. No más una ley federal del trabajo proteccionista de los derechos de los trabajadores, como lo hay hoy. Eso es lo que tienen que festejar priistas y panistas una vez que concluya el proceso legislativo de esta iniciativa que el presidente Calderón presentó con el carácter de preferente. Nosotros, el PRD, vamos a dar la batalla en el ámbito del ejercicio de nuestras funciones hasta el último momento. En esta parte, que es la segunda vuelta de la Cámara Revisora, vamos a defender las redacciones que construimos con el bloque legislativo. Debo decirles que el bloque legislativo tuvo acuerdos por escrito. Hay acuerdos por escrito del bloque legislativo, porque si no, eso de que no lo pienses, no lo digas, no lo escribas, no lo firmes, y si lo firmas, desconócelo, es lo que está operando en este momento. Si lo pensamos, panistas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, si lo pensamos, si lo dijimos, si lo escribimos, si lo firmamos, y ahora que se aparten
de esos acuerdos quienes quieren vulgarizar el ejercicio de la política. ¿Saben cuáles son los acuerdos por escrito? Las redacciones. Esos son los acuerdos por escrito. Ahí están las firmas, ahí está el pensamiento y ahí están los dichos que sostuvieron esos acuerdos. Sin embargo, es absolutamente necesario que exista un bloque legislativo en el Senado que detenga las propuestas que no recojan la voluntad de todos los segmentos de la sociedad mexicana y que envíe el Ejecutivo Federal. Es necesario, a pesar de esto por lo que vamos a transitar en estos 2 días, la existencia de un acuerdo legislativo o bloque legislativo entre PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano. Finalmente, con otro tema que va a ser el tema de lo que resta de aquí al 1 de diciembre y siguientes. La toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Estaremos nosotros presentes porque es un evento, es un hecho político de los poderes públicos de la Federación. Y nosotros somos parte de esos poderes públicos, del poder legislativo. Seguramente se pronunciará un discurso que corresponda a un partido de oposición. Un discurso fuerte que no ofenda. Un discurso fuerte que fije posiciones que no denigren la política. Y estamos por respetar la libertad de expresión de quienes estemos allí. Y estamos porque sean expresiones republicanas, expresiones serias, expresiones que presenten lo que hemos dicho de manera pública frente a lo que será el arranque en el ejercicio de gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo volvemos a emplazar a que construyamos un acuerdo nacional, a que fijemos los temas por los que hay que transitar para construir una sociedad que viva en un mejor estado de bienestar. Estamos dispuestos a discutir y a debatir todos los temas, todos, que no haya tabús o tabúes en el Congreso. La izquierda no se va a marginar, la izquierda va a estar en las mesas de diálogo, va a discutir y va a acordar. También se está en el acuerdo votando por el no, también, pero sin pararse. Así es que, de verdad, han sido semanas muy intensas. Esta semana de 3 días lo va a seguir siendo y yo me congratulo, me felicito de poder convivir con amigas y amigos tan profesionales, reporteros, camarógrafos, fotógrafos. Repito, me caen bien todos. Me siento bien entre ustedes. Gracias. Pues si quieres comenzamos una serie de preguntas, por favor, con Félix Núñez de Radio 13. Senador, muy buenos días. En el primer tema, sería una precisión. Esto de la reforma presidente nos estará llevando, se puede entender, a hacer reformas en los aportes, porque no hay suficientes información para analizar y lo mejor posible las leyes. Con la reforma laboral, entonces,
ya lo que yo haya realizado quiere decir que otra vez le van a hacer ustedes correcciones o peticiones en el Senado. Y finalmente en la Cámara ahora, el día 1 de diciembre, ya no vamos a ver pancartas, gritos de protesta, sino va a ir por la cuestión pacífica. Bueno, lo primero, yo lo que planteo es un acuerdo nacional en donde las fuerzas políticas y el gobierno federal, con la participación de la sociedad, fijemos los temas de las llamadas reformas estructurales. ¿Qué pasa si en febrero nos mandan la reforma hacendaria, fiscal y energética? En 3 meses se puede construir acuerdos parlamentarios, legislativos, para aprobar todo lo referente. Son más bien propuestas, si no sorpresivas, sí para que nosotros las determinemos en ese plazo y vayamos aceptando hechos consumados. Si Enrique Peña Nieto quiere, habrá un acuerdo nacional. El PRD está dispuesto a iniciar el diálogo con Enrique Peña Nieto para construir un acuerdo nacional. La única forma de construir una reformas estructurales de fondo que resuelvan de verdad los asuntos que México necesita es con la participación de la sociedad. Díganme ustedes si en esta reforma laboral se escuchó de manera completa a la sociedad mexicana. Llegan reformas cuyo contenido se impone y no se analiza por parte de los destinatarios. En el Senado fuimos las únicas de las 2 cámaras donde abrimos la discusión y las opiniones de expertos, de líderes, de empresarios, pero faltó, sin duda que faltó. ¿Qué hacemos si para febrero nos mandan iniciativas de ese calado, sin que haya un acuerdo nacional? Estaríamos poniendo en nivel de confrontación a la sociedad mexicana. Entonces es lo que te planteo como regla general para el desahogo de las propuestas que México requiere. El tema de las manifestaciones de rechazo frente a hechos políticos en las cámaras. Yo he dicho en mi intervención anterior que respetamos la libertad de expresión, pero que deberán de ser expresiones republicanas. Esa es mi opinión. Es una sesión de Congreso, diputados y senadores, y nosotros haremos la labor política necesaria para que la percepción que el PRD deba tener frente a la sociedad sea la más táctica, la más adecuada, la que no deforme la lealtad que tiene frente a la gente. Para la izquierda, la lealtad es una tradición, es un valor, es una condición, nunca separarnos de las causas de las gentes, más allá de la percepción que se tenga de ello. Nosotros sí podemos decir que nuestras posiciones nunca se han separado de las causas de las gentes desde la visión de la izquierda. Ser de izquierda es una posición del hombre y de la mujer frente a la sociedad, frente al hecho político, frente al hecho cultural, frente a lo cotidiano. Eso es ser de izquierda. Y para nosotros, el desempeño de un legislador de izquierda tiene que ser
el desempeño de un servidor público que no se separe de las causas de las gentes, que sea leal a las causas de las gentes y sobre todo de las gentes que menos tienen. Así entendemos el desempeño de nosotros y así lo vamos a ejercer. Primero, el destino del bloque legislativo con el Partido Acción Nacional es un destino que debe prevalecer por una necesidad democrática de equilibrio de poderes. El Partido Acción Nacional es un partido que, así como intenté describir cómo debe ser un legislador de izquierda, ellos lo entienden desde la visión de tener una ideología de derecha. Ellos responden a otros intereses. Ellos podrán decir que han sido leales a México, pero en realidad han sido leales a empresarios, a los intereses de empresarios. Y esa es su posición. Es políticamente correcto lo que ellos hicieron desde su lealtad a los intereses empresariales. Pero requerimos en México un bloque opositor que solamente puede darse en la Cámara de Diputados. Es necesario para la buena salud del ejercicio del poder público en México. De lo contrario, estaríamos nosotros creando condiciones para que el autoritarismo priista se vea restaurado. Estaríamos generando las condiciones para que la democracia en México se entienda como la generosidad del priismo, que se pone como ejemplo cuando dicen: nosotros creamos las instituciones. Bueno, fueron gobierno, los gobiernos crean instituciones, hasta Porfirio Díaz las creó, hasta Santana las creó en su tiempo. ¿Cómo no iban a crear los priistas en 70 años de gobierno? Que el ejercicio del poder público sea un ejercicio basado en el equilibrio del poder, en los pesos y contrapesos, y no en un asunto de generosidad, de doy o quito, premio o castigo, como ellos entienden la política. Por esa razón tenemos que preservar el bloque legislativo. Por esas razones, a pesar de que el concepto de la sociedad o la forma como se ve el fenómeno social sea distinta entre panistas y perredistas, tenemos que preservar ese bloque legislativo. Y respecto a los ministros, bueno, lo que se ha dicho es que hoy Calderón enviará nuevamente las ternas. Celebro que lo haga, para que antes del 30 de noviembre, que es cuando vencen el plazo del cargo de los dos ministros, tengamos una corte integrada completamente. Espero que las propuestas que nos haga sean propuestas de la absoluta responsabilidad de quien ejerce el poder ejecutivo y que no las haya compartido con Enrique Peña Nieto. Él ejercerá, Peña Nieto, sus responsabilidades como titular del Ejecutivo a partir del 1 de diciembre. Hoy es antes del 1 de diciembre. Y espero que
en las ternas sea integrada por hombres y mujeres. Yo estaría a favor de apoyar a una mujer en una de las dos ternas, con trayectorias que no se vean afectadas por su participación en asuntos controvertidos. ¿Cómo vamos a ir? Pues vamos a reflexionar sobre las trayectorias, y no veo que haya un acuerdo en este momento sobre esos asuntos cuando no conocemos quiénes integran dichas ternas. Pues otra vez unificará al PAN y al PRD en su contra. Lo digo con mucho respeto para don Manuel, pero no debiera ser. Si llegare, pues sería un desafío a la Cámara de Senadores. El sobreejercicio. Bueno, el sobreejercicio yo primero me preguntaría de dónde sale esos 3,000 millones, ¿verdad? ¿Será de emisión de dinero? No, bueno, porque todo la correspondencia de ingreso-gasto es casi ajustada. ¿De dónde salen los 3,000 millones? Primero saber de qué se trata, y lo otro es que se determine de manera correcta por la auditoría de la Federación, por la Cámara de Diputados, y en todo caso determinar las sanciones que correspondan por ese ejercicio excesivo. Pero niveló plazos. ¿Ya? Gerardo. Sí, gracias. Oiga, preguntarle también sobre el tema que nos comentaba de la definición de la agenda. ¿Cuándo esperarían ustedes que el presidente Peña Nieto, porque bueno, finalmente habla usted de un acuerdo a nivel de todas las fuerzas políticas del país, ¿usted esperaría que la convocatoria la haga Peña Nieto? ¿Y en qué fecha sería prudente que este acuerdo se signara? Nosotros hemos hecho múltiples emplazamientos al próximo presidente de la República, y debiera ser, no puede ser de otra forma, debiera ser del titular del Ejecutivo a las fuerzas políticas del Legislativo y a los partidos políticos, con el involucramiento de los diferentes sectores sociales, trabajadores, empresarios, gente vinculada a la cultura, a la academia, universidades. Los temas todos los conocemos: reforma al régimen del poder, reforma hacendaria, reforma energética, todo un conjunto de reformas que están ya en la temática que se ha construido a lo largo de ya varios años. La reforma política, que incluye la reforma electoral, todo lo que ustedes conocen, todo lo que se ha dicho ya de manera muy abundante y profusa en las cámaras por líderes, por parlamentarios y por los propios funcionarios públicos federales. Así es que esperamos la respuesta de Enrique Peña Nieto para que nos convoque a la construcción del gran pacto nacional o el gran acuerdo nacional. ¿Qué fecha podría ser? O sea, ¿de usted pertinente que sea en enero? Arrancando, debe ser parte del discurso de Enrique Peña Nieto. Debe ser parte. El discurso el eje central de su discurso tiene que ser ese, que el discurso de la izquierda tendrá que ser ese también, el de convocarlo a él, a los partidos, a las bancadas, a los segmentos de la sociedad, a la construcción de ese gran acuerdo nacional. Yo le pediría a Víctor Mayán que se me quede. Senador, cuando usted hace la pregunta de que su partido va a asistir a la toma de protestas del gobierno, debo entender que ya es un acuerdo de partido, ¿no? Y hay garantías de que van a guardar la seguridad, de que habrá un
un servicio que guarde las formas. Dos, con esta precarización que usted advierte del empleo por la reforma laboral, ve un escenario de estallidos sociales en México, de manifestaciones en las calles, de protestas, de inconformidad e incluso de huelga nacional. Y una tercera, usted hablaba al principio de que ve en el escenario una imposición de una mayoría PAN-PRI en esto de la reforma laboral. Esto quiere decir que la alianza con el PAN que ustedes tienen se está tambaleando en el Senado. Primero, de la forma como los legisladores del PRD se van a su comportamiento público. Bueno, de parte de los senadores y senadoras, yo estoy seguro que asumiremos una posición republicana, respetuosa. Vamos a asistir a un acto protocolario y nos sentiremos representados por el discurso que se pronuncie en esa sesión por un legislador del PRD, diputado o senador. A los diputados les haremos el exhorto, los senadores, para esa postura o esa posición. Respecto al, el complemento de la pregunta? Sí, bueno, yo no voy a ser quien diga eso, su riesgo de ser resaltado y de perjudicar la percepción del PRD. No, el PRD siempre impulsará acciones políticas legales de respeto al orden público, pero lo que yo sí advierto es que pronto en el mundo del trabajo la parte de los trabajadores habrá entendido cuál fue el sentido de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuando vea cómo sus derechos comienzan a ser afectados, menoscabados, y podamos entender qué es lo que se aprobó por parte del PRI y del PAN. ¿Con el PAN? Ya han fijado posiciones públicas, ¿no? Yo voy a tener una reunión en unas 2 horas con ellos, con los senadores de una comisión, la comisión que se integró por panistas y perredistas para construir la ruta, el guión que llamamos, para lo que hicimos el 23 de octubre, en esa sesión histórica, se reúne hoy. Yo voy a estar, yo los convoqué, pero han sido públicas ya los planteamientos, no le demos vueltas al asunto. El PAN, o sea, la numeralia es de 8 artículos que regresamos, 4 se admiten, porque son los 4 que aquí se aprobaron por unanimidad, 2 se modifican y 2 se eliminan. Esa es la numeralia, ¿verdad? Se modifica reforma, democracia sindical y rendición de cuentas, ¿sí? Y se eliminan los relacionados a la facultad que habíamos otorgado a los trabajadores para emitir su voto antes de la celebración y depósito de los contratos colectivos. Entonces, de los 4 que hay que revisar, porque ya nos regresan 4, en 2, en el 371 y 373, yo veo al PRI y al PAN votando juntos, sosteniendo la redacción que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Nosotros defenderemos las redacciones que enviamos de la Cámara de Senadores a Diputados, y respecto de los 2 que desaparecen, pues parece que hay la intención del PAN de volver a caminar juntos, nada más que, pues vean nada más si no es un asunto ya inocuo, porque aunque sacáramos otra vez la mayoría, pues ya no tendría ningún efecto. Lo otro, y perdón, estoy omitiendo algo muy importante, ya lo declaré, pero lo vuelvo a declarar. Al día siguiente de que
el Pleno del Senado pudiera aprobar, mandar a promulgar y publicar lo ya acordado por diputados y senadores, yo, Miguel Barbosa, voy a presentar un amparo en contra del proceso legislativo, porque fue violentado en la Cámara de Diputados. El artículo 72 constitucional, que recomiendo a ustedes para conformar su nota lo puedan revisar, establece que las votaciones que deben de tomarse en las cámaras, las de senadores y las de diputados, para promulgar, para mandar a promulgar y publicar lo que ya esté resuelto, solo puede llevarse a cabo después de que la Cámara Revisora, por segunda ocasión, apruebe o desapruebe las adiciones o modificaciones de la de origen. Es decir, la Cámara de Diputados nos envía una minuta donde ya tomaron el acuerdo de mandar a promulgar y publicar. Es violatorio a la Constitución. Eso solamente pudo haberse llevado a cabo una vez que la Cámara Revisora por segunda ocasión haya reprobado las adiciones que le envió la Cámara de origen. Entonces, yo estoy ya preparando el amparo de manera personal para presentarlo al día siguiente que se ratificara aquí en el Pleno de la Cámara de Senadores esa violación constitucional. Nosotros estamos obligados a agotar todos los instrumentos jurídicos y políticos para defender nuestra posición. No lo vean como una obstrucción legislativa. Es una obligación moral de agotar todos los instrumentos jurídicos, constitucionales, políticos a nuestro alcance. Es algo que se presenta ante un juzgado de distrito. Nuestra última pregunta ante esta. Sí. Bueno, el tema de las minas, yo digo que es el tema, son de los asuntos que fueron eliminados en lo que pudo haber sido de los elementos positivos de una reforma laboral. La prohibición de las minas del tipo de los pocitos o a cielo abierto. Hay que retomarlo como iniciativas de reforma a la ley de minas. Nosotros no vamos a separarnos de ese asunto para poder crear una ley, reformas a la ley que de verdad impidan que se siga llevando a cabo este tipo de medios de producción en lo referente a minas. Es lesivo para el medio ambiente, es destructivo del medio ambiente y sobre todo el tema de en manos de quién se encuentra su aprovechamiento, en manos del crimen organizado. El cruce de acusaciones de Guadiana y de Moreira debe de verse en el marco de que se esclarezca la responsabilidad de uno y de otro. Hoy Moreira se convierte en el vigilante de lo que él vigiló, en el crítico de lo que él propició. Lo acompañamos en su dolor por haber sido una padre víctima de un hijo asesinado por el crimen organizado, pero no tiene la calidad moral
de volverse el juez de lo que está ocurriendo en el estado que gobernó. Si Guadiana el empresario tiene responsabilidad, que se le sancione, pero faltan muchas sanciones por aplicar a Humberto Moreira, muchas sanciones. El otro tema era no son alianzas, aquí es que una propuesta de de las dos ternas alcance 2 tercios, y así es que podemos votar coincidentemente con el PRI o con el PAN. O sea, ese es el desempeño de un parlamento. Vamos a valorar cómo vienen las ternas y vamos a definir con los partidos. El bloque legislativo no es siempre estar votando en contra del PRI, es la valoración de las propuestas para impedir que propuestas insanas, como he dicho, puedan prosperar. Así es que yo no pongo en la condición de un PRI que va a hacer todo mal, que va a hacer todo incorrecto. Yo espero a un PRI gobernante que proponga cosas positivas para México, pero si no lo hace, ahí debe estar el bloque legislativo con el PAN, a pesar de nuestras diferencias, y parar esas propuestas insanas. Gracias, amigas, amigos. El jueves se dijo mucho que el PRD había pedido al PRI que a cambio de que ustedes pudieran votar por Aparaima, el PRI respaldara una propuesta que ustedes tienen para el Consejo de la Legislatura. Quiero saber si esto es verdad. Y por la otra parte, quiero saber si mañana el PRD tiene garantizado de que no va a haber toma de tribuna o alguna acción que bloquee la realización de la sesión. No va a haber toma de tribuna, ni la habrá en 6 años, salvo que sea estrictamente necesario. No, no es cierto. No, la obstrucción legislativa de toma de tribuna ya ha sido calificada por la gente. Nosotros estamos haciendo política, queremos vernos como una izquierda que discute fuerte, que propone, que dialoga, que acuerda. Estamos fijando posiciones congruentes con nuestra integridad de legisladores de izquierda. Es lo que yo te puedo decir. La otra era la parte de es pura especulación, es puro rumor. Se crean una serie de posibilidades en las negociaciones en los parlamentos, ¿sí? Pero yo nomás te digo una cosa, el PRD va a influir, y no se va a quedar mirando cómo se ponen de acuerdo PRI y PAN. Amigas, gracias, amigos, de verdad.